En medio de la desconfianza de la mayoría de los colombianos, el Consejo Nacional Electoral ha decidido abrir investigación preliminar contra la elección que llevó al primer cargo del país al señor Iván Duque. Digo que en medio de la desconfianza de la mayoría de los colombianos porque el Consejo Nacional Electoral realmente no reviste ninguna credibilidad para los colombianos y hay una desconfianza desde hace rato hacia ese organismo que prácticamente, y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Está en manos de la clase dominante del país, los magistrados del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical. Dominio absoluto gubernamental, pero de los peores que puedan tener incidencia sobre la función pública en Colombia. De todas maneras, el beneficio de la duda, o digamos otra etapa más de la política colombiana en cuanto a escándalos, porque desde hace rato que se ha venido tratando ese tema y como que por presión o por vergüenza el Consejo Nacional Electoral ha decidido abrir unas preliminares, mientras que por otras cosas más insignificantes como en el caso de Gustavo Petro enseguida se fue de una vez de investigación y compulsando copias para que a la Corte Suprema, porque profesor y gente del común le recolectó 400.000 pesos, más o menos alrededor de esa suma, mientras los millones, miles de millones de pesos del narcotráfico calladitos. Por otro lado, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, dijo en entrevista en la revista Semana que Uribe está pidiendo a magistrados de la Corte que prevariquen. El senador del Polo se refirió al largo proceso judicial que ahora tiene al expresidente privado de la libertad de la propuesta que hizo sobre levantar la reserva del proceso de la constituyente y del presidente Iván Duque. Sobre eso habló Iván Cepeda y habla que puede prevaricar, eso lógico, de levantar la reserva sumarial puede anular muchas cosas del proceso y eso es lo que están buscando. Yo creo que no le va a ser fácil, de todas maneras ellos están tratando con magistrados. ¿Cómo estará ese vaso que no se empezó a derramar? Porque la Corte Suprema está bajo el mando de ellos, no lo maneja las FARC como le hacen creer a la mayoría de, digamos que tontos en Colombia que no leen, no investigan. Entonces esperemos también que no se salga el presidente Iván Duque con la suya de presionar a las Cortes Supremas y la gente del Centro Democrático pidiendo algo que nunca ha sucedido en Colombia y hablan de que no hay privilegio y sí lo están pidiendo para una persona. Mientras tanto, los médicos en Colombia están protestando porque no les pagan, pero esos sí son vándalos. El senador Gustavo Bolívar también en el ojo del huracán por algunos trinos que ha dado. Y voy a leerles uno que lanzó hace poco. Dice: la policía compra aparatos para rastrear redes y geolocalizar usuarios. Pueden llegar a tu casa por un tuit que no les guste. Pueden perfilarte y hacerte seguimientos por opinar. Esto es dictadura pura. Ni Maduro se atrevió a tanto. Fue un trino que lanzó en su cuenta en Twitter Gustavo Bolívar sobre la forma, los seguimientos ilegales que hace la fuerza pública a muchas personas, periodistas independientes, líderes sociales, y eso no tiene por qué sorprendernos, eso pasa aquí en Colombia, y lo acaba de denunciar también el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, que a propósito viene siendo cuestionado por un trino que lanzó en el que relacionó a Diomedes Díaz. Dijo en días pasados el senador Gustavo Bolívar que las caravanas que están haciendo por Álvaro Uribe Vélez le recuerda a las caravanas que hicieron en Valledupar para recibir a Diomedes Díaz después que mató a Doris Adriana Niño. Ese fue el trino que parece que lo borró y pidió disculpas. ¿Qué dijo también en uno de sus trinos pidiendo disculpas? Dijo Bolívar: acepto la crítica ilustrada, los invito a leer Diomedes, Uribe y la justicia, solo pretendo que se vuelva una especie de jurisprudencia popular el que separemos el talento, los logros artísticos y políticos de nuestros ídolos con sus actos privados. Fue lo que dijo el senador Bolívar y mucha gente está con aira santa levantada por lo que tocó al artista ya desaparecido Diomedes Díaz. Al respecto dijo trinó una joven, Angie Paola, que es abogada, creo, dice:
No veo la causa de pedir disculpas por decir la verdad. Donde la embarró y es la causa de que borrar ese tuit es haber comparado a Diomedes con Uribe. Equiparar un homicidio por causa de las drogas y el alcohol a otra de un ser despreciable que ha premeditado cada puñalada. Yo también estoy de acuerdo. Me parece que se le fueron las luces al senador Bolívar al equiparar a Diomedes Díaz con Álvaro Uribe Vélez. Pero pienso que dijo la verdad. Así sea por homicidio culposo o preterintencional, Diomedes Díaz fue condenado por un homicidio, el homicidio de Doris Adriana Niño. No podemos tampoco tener, yo por lo menos soy seguidor de Diomedes Díaz, y dejen también la tontería, mucha gente dice que ya Petro pierde 500,000 votos en la costa. A mí no me metan en eso. Yo soy una persona defensora del vallenato. Quiero la música de Diomedes Díaz como quiero la música de Poncho Zuleta, Jorge Oñate. Independientemente de sus personalidades, me gusta la música de ellos. Pero hay que aceptar realidades también. Diomedes Díaz estuvo involucrado en eso, pero sí se le fueron las luces. ¿Cómo va a equiparar a Diomedes con Uribe? Yo creo, y por eso pidió disculpas el senador Gustavo Bolívar. Él no pidió disculpas por haber dicho que Diomedes asesinó a Doris Adriana Niño. Él pide disculpas por haberlo equiparado, y yo creo que en eso también pues le da el equilibrio al senador. También no podemos negar que hay personas de la vida pública a la cual se les puede permitir todo, según la colombianidad. Nosotros somos así. Cuando a los ídolos le aceptamos todo lo que haga, se lo aplaudimos. Lo que condenamos en otras personas del común, a los ídolos se les ve bien. Tampoco debe ser así, ¿no? Ahora yo voy a citar algo, a decir algo. ¿Quiénes han leído el expediente de Diomedes Díaz que lo llevó a la condena, creo que por delito preterintencional, ¿no? Porque los delitos se dividen en dolo, culpa y preterintención. Preterintención, que yo no soy abogado, ¿no? Creo que es cuando la persona no cree que del acto que está cometiendo puede ocurrir una tragedia. O sea, Diomedes no pensó que de lo que estaban haciendo, donde eran partícipes muchos, incluso ella también, seguramente iba a resultar muerta, pero fue bochornoso ese desenlace que terminó eso. Yo hago la pregunta porque es que nosotros siempre opinamos por lo que dice la prensa. Nosotros no leemos ni siquiera una columna pequeña, mucho. ¿Sabe cuánto duró Bolívar leyendo los 66,000 folios del expediente de Diomedes Díaz? 9 meses. Él como escritor se interesó y escribió un libro, y creo que también una novela, ¿no? Eso contenía el expediente, 66,000 folios. Él se desinteresó de todo para leer eso. Yo le pregunto, ¿cuántos leí yo o cuántos leyó usted de esos folios? Todo lo conocemos a través de la prensa, y ya sabemos cómo informa la prensa en Colombia. Mire, yo les voy a leer aquí un texto de la columna que escribió Gustavo Bolívar. Obviamente, si a usted le gusta llegar a conclusiones, escuche lo que voy a leer. Dice la columna, parte de la columna dice: los 9 meses completicos que duraron la gestación del libro, entre la lectura y la escritura, estuve escuchando alternadamente salsa, rock y vallenato, y no imaginan el dolor que sentía cada que Diomedes me cantaba Te quiero mucho, Bajo el palmar, Un detalle, Se te nota en la mirada, Para mi fanaticada, Camino largo o señor abogado, mientras escribía el libro que lo enviaría a la cárcel. Era todo un contrasentido que encontraba sentido en el oficio que había elegido para mi vida, el de escribir sin miedo, libremente, lo que debo y no lo que el miedo o la conveniencia manden. Gustavo Bolívar en su columna se declara un confeso seguidor de la música de Diomedes Díaz, y dice que es de las pocas personas que se saben más vallenatos en Colombia. Y yo le creo. Bueno, mire lo que dice aquí. Cuando salió el libro, el país vio cómo su ídolo se derrumbaba ante sus ojos. Mi tesis, basada en el profundo conocimiento del expediente, luego de leer pruebas, dictámenes forenses y múltiples testimonios, fue que a Doris Adriana Niño la drogaron con cantidades de cocaína intolerables para el cuerpo humano. La violaron entre mínimo 4 personas, la asfixiaron, ocultaron su cadáver, lo arrojaron, luego en un basurero de Boyacá le cambiaron el nombre, y luego, como si fuera poco, la hicieron pasar por prostituta para finalmente
sepultarla en la bóveda fría, sin lápidas, sin flores, solamente con el nombre de NN dibujado sobre el pañete fresco por el dedo del sepulturero. Eso es una parte del texto que escribió el senador Bolívar y realmente es impresionante. O sea, más allá del ídolo, ¿qué le decimos a la familia? Que es que él cantaba bonito, cometió, yo no sé si sea un error o un horror, pero sí cometió o hizo parte de un homicidio que realmente, como dice Bolívar, el mismo Bolívar reconoce que con su libro fue que Diomedes fue a la cárcel, porque es que eso pasa en Colombia, es el periodismo el que investiga, no las fiscalías, no los jueces. El periodismo pone en contexto la noticia y lo obliga, porque de lo contrario queda todo en tapujo. Y se quedaron escandalizados los que hicieron la investigación, los periodistas que fueron a Tunja, se dieron cuenta que hubo una cosa rara que llevó al cantautor vallenato a pagar menos de lo que le correspondía, pero total, pagó y fue sentenciado por un crimen. Vamos a leer otra parte de la columna de Bolívar. Dice: casi un mes después, su hermano Rodrigo Niño fue al programa Historias Secretas que conducía un viejo amigo llamado Wilson Núñez, al que le decían cariñosamente el Duende, y que hoy vive en Miami, e hizo pública la denuncia de la desaparición de Doris Adriana. Al finalizar el programa, una mujer llamó y aseguró que esa mujer que estaban buscando la habían matado y que su cadáver se encontraba en Tunja. ¿Qué es lo que te está explicando ahí? Lo que pasa es que si no es por el libro que Bolívar, a raíz de leer el expediente, él escribió un libro, sí, pero ellos comenzaron a hacer la investigación porque lo de Doris Adriana no se supo enseguida. Ella la daban por desaparecida y la habían enterrado en Tunja como NN. Y después que se constató de que la persona que había sido enterrada como NN había sido Doris Adriana, que había muerto en un apartamento aquí en Bogotá, pero fueron a votar por allá. Vamos a leer esta parte también que quiero. Esta columna que estoy haciendo aquí es para la gente que le gusta opinar y razonar, que no vive de las emociones, no es para esas personas no, aquí hay que, antes de dar una opinión, pensemos mucho, pero opinión, tumben los argumentos con otra opinión. Dice aquí esta parte del texto: sin decirle nada a Rodrigo, Wilson armó una comisión de periodistas del programa y se fue a Tunja. Efectivamente, en Medicina Legal de la ciudad, en el álbum de los enterrados sin nombres, encontraron las fotos del levantamiento del cadáver de Doris Adriana. Esas fotos las publiqué en mi libro. Se ve a la joven con moretones en su rostro, huellas de asfixia mecánica y un detalle terrible: los panties enrollados a la altura de la rodilla, según el testimonio que obra en el expediente dado por 3 campesinos de una zona rural de Tunja. Ellos vieron cuando el carro blanco, por las características que dieron, pareciera ser un Chevrolet Monza blanco, se acercó a un barranco, se detuvo y empezó a sacudirse durante varios minutos. Ellos creyeron que se trataba de una pareja haciendo el amor y dicen que por ello le tiraron unas piedras. El escolta de Diomedes se asustó, lanzó el cadáver y arrancó. No es difícil, pero sí doloroso concluir que el degenerado escolta abusó de la difunta antes de tirarla como un pedazo de basura en aquel paraje helado. Eso fue lo que dijo el senador en su columna de este fin de semana, donde le pide disculpas a la familia de Diomedes y al pueblo vallenato por haberlo comparado con Álvaro Uribe Vélez. Y yo creo que sí, ese equiparamiento no cabe, pero sí, en cuanto a la muerte, pues lógico. Diomedes Díaz fue acusado por un crimen donde dejó muchas dudas que respuesta, pero bueno, total, es lamentable y el llamado es ese. En un país donde todos hacemos silencio, alguien tiene que tomar la palabra. Y es verdad, uno le duele, no es capaz de separar al ídolo de la persona, y todo lo que hagan nuestros ídolos se lo aplaudimos. Yo a Diomedes Díaz como persona, yo creo que era un excelente luchador, una persona que fue víctima de las drogas, eso no se puede discutir. Hay artistas que son victimarios, que son narcotraficantes. Diomedes no era narcotraficante, era un consumidor, y ese consumo en exceso lo llevó a la locura donde terminó ese asesinato, que fue bochornoso la forma como sucedió y todo eso.
Y ahí sí, yo creo que Bolívar está diciendo la verdad, es que a Diomedes lo condenaron, hubo una condena por homicidio preterintencional, quiere decir que sí le dan responsabilidad en la muerte de la persona. Entonces, así haya sido su participación en primero, segundo, tercer grado, es parte homicida del crimen de Doris Adriana. Pero sí, se le fue, hay que reconocer eso, y Bolívar lo reconoció, que no se puede equiparar porque es que decir que Diomedes Díaz era un monstruo y de la misma equivalencia de Álvaro Uribe Vélez, eso no tiene. Álvaro Uribe Vélez, como dijo esta muchacha Angie, era ese todo lo equiparaba, todo lo tenía, planeado. Eso no era por pura casualidad. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. Yo pienso que se debe ser prudente, no se debe estar cazando peleas innecesarias, porque los enemigos de la democracia aprovechan eso, no por el dolor que les cause Diomedes Díaz, sino para politiquear con eso. Hacer es un show político buscando cómo sacarle réditos políticos. Los mismos que tratan a Diomedes, drogadicto, asesino, ¿qué tal? Ahora se las dan de dolorosos, de dolidos, y salen a explotar políticamente eso, a decir que es que por orden de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar dijo eso. No, son verdades, hay que decirlas aunque nos cueste escucharlas, es la realidad. Así se haya extralimitado en la comparación. Diomedes Díaz hizo parte del homicidio de Doris Adriana. Y ahora otra cosa, da lo mismo si ha sido asesinada con droga, con asfixia mecánica, con motosierra, como lo hacían los uribatos, los uribeños, bueno, toda esa gente, el paramilitarismo, con machete. Muerto es muerto. Porque el hecho de que lo hayan condenado por un homicidio preterintencional no va a revivir a la difunta. No va a decir, oh, levántate, Doris, que fue sin culpa que te matamos. No, muerto es muerto. Y para la familia es igual, y es la familia de la muerta la que sufre ese dolor. Si están sufriendo la familia de Diomedes, que lo perdieron, y los que amamos el vallenato, nos dolió la muerte de Diomedes Díaz, que no fue una muerte violenta, sino una muerte natural, de pronto por su trajín de vida. Ahora, ¿cómo sufrirá la familia de Doris Adriana Niño después de imaginarse qué pudo haber pasado con esa muchacha? Era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche entren al canal de Reportero Digital, que siempre tendremos una persona del común hablando con ella, conversando en entrevistas, conociendo las regiones. Muchas gracias, soy Nelson El Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.